I want to thank Rebecca Maldonado and all of the people at UNAM who made this wonderful conference possible, and I want especially to thank the translators. Quiero agradecer a Rebecca Maldonado, a la UNAM y a todas las personas involucradas en que esta conferencia sucediera, y especialmente quiero agradecer a todos los traductores. From the presentations yesterday, I'm already hearing many resonances with what I want to say, and I'm very happy about that. Especially the paper yesterday afternoon by Qin Yuan mentioned the importance of indigenous people's voices, and he also brought up the topic of fudo, which both of which I will mention today. Estoy muy emocionado por esta conferencia, especialmente porque escuché muchas resonancias con las presentaciones anteriores, con mi propia, la presentación que voy a dar el día de hoy, especialmente la de ayer, que impartió el doctor Qin Yuan, sobre todo cuando menciona la importancia de los pueblos, de los pueblos indígenas y del fudo, que es algo que voy a tocar también en mi presentación. I'm now living in a small city in the state of Indiana in the United States. It's a rather boring city. There aren't any protests going on, but there is an interesting movement going on called Turn to the River. That's because in this city there is a very large but relatively neglected river called the Wabash. Bueno, yo vivo en una ciudad pequeña en Indiana, es una ciudad un poco aburrida porque pues hay unas protestas ni nada de ese estilo, pero hay un movimiento que se llama Turn to the River y se trata acerca de un río muy grande que se llama Wabash. And the reason that it's called Turn to the River, it's actually a return to the river, because the importance of this river, both its the natural environment and the cultural asset of having a large river, that has been relatively neglected for over 100 years. Y la razón por la cual este movimiento se llama Turn to the River, o como regresar al río más bien, es porque el ambiente natural y este valor cultural y natural que tiene este río ha sido ignorado por muchos años. So we learned yesterday that the concept of fudo, as developed by Watsuji Tetsuro, meant that the human environment and what we call sometimes the natural environment are together and live together and interact. And so part of the fudo of my city is this river in the Fudo. Fudo is changing through the centuries. That's an important point, I think, to realize that Fudo develops and changes in interaction with human beings. Y bueno, como recordamos las conferencias de ayer, el concepto de Fudo en la filosofía de Watsuji tiene que ver con esta interacción entre la naturaleza y los humanos, ¿no? Y pues menciona al doctor Maraldo que el fudo de su ciudad sería este río, ¿no? Y pues como se ha transformado la interacción que tiene con este río, a él le parece importante recalcar que el fudo también cambia, ¿no? Se transforma. Fudo means that people are within the land and the environment is part of human reality. The name of my small city is actually a French name. Locally, it's called Terre Haute. El fudo significa que la gente está dentro de la tierra, ¿no? Que son parte de esta realidad natural. Pero el nombre de la ciudad es Terre Haute, es un nombre francés. So when I return, I'm going to suggest that we change the name. I think we should call it
terruño alto. Sugiere que cuando regrese va a pedir que se cambie el nombre. Why is it that so often nature refers to what is not human? How did it come to be that in cultures we live in, we divide nature from the human world? That's the question that motivates my talk to you this morning. This question, I think, is of great significance for understanding modernity and healing the rupture between humans and the earth. Another way to ask the question is nature within us or without us? ¿Por qué es que normalmente nos referimos a la naturaleza como cualquier cosa que es no humana? ¿Cómo es que en las culturas en las que vivimos a la naturaleza del mundo humano? Esta es la pregunta que va a guiar mi conferencia. Y creo que esta pregunta es de gran significancia para entender la modernidad y enmendar esta ruptura que existe entre los humanos y la tierra. Otra manera de formular esta pregunta sería decir, ¿la naturaleza está con nosotros o dentro de nosotros? ¿Está hacia nosotros o dentro de nosotros? I want to begin with the same point that I will end my talk with. Once, more than 40 years ago, I asked a Pure Land Buddhist priest in Denver, Colorado, how he understood the concept of sin, or tsumi in Japanese. He said that people are in sin when they suppose that they live outside of or independent of the world of codependent origination, called engi in Japanese. In other words, sin is the conceit that one stands outside the world. Now, one meaning, one manifestation of the world is what we call nature. So sin would be the conceit, the pretense, that we humans exist outside nature. So often when we speak of nature or read of nature, read about it, it refers to the non-human world. Nature refers to the mountains, the trees, the grass, all other animals, the great earth, the universe itself, the world as it supposedly exists apart from humans. Of course, we also picture us humans as creatures of this universe, this world, but we divide the natural world from the human world of culture. Quiero empezar mi presentación con el mismo punto con el que acabaré. Hace 40 años le pregunté a un sacerdote budista de Tierra Pura, en Denver, Colorado, cómo es que entendía el concepto de pecado, engi en japonés. En otras palabras, el pecado es la presunción o arrogancia de pensar que uno se encuentra fuera o separado del mundo. Un significado, una manifestación del mundo es lo que llamamos naturaleza, ¿no? Entonces, el pecado sería esta arrogancia o esta presunción de pensar que los humanos existimos fuera de la naturaleza. Muchas veces cuando hablamos de la naturaleza o leemos acerca de la naturaleza, nos referimos al mundo no humano. La naturaleza se refiere a las montañas, a los árboles, al pasto, a los otros animales no humanos, a la Tierra, al planeta Tierra, al universo mismo, como si existiera fuera de los humanos, ¿no? Y por supuesto nos vemos a nosotros humanos como las criaturas, como criaturas de este universo, pero también vivimos en el mundo natural del mundo humano de la cultura. I will propose that this separation underlies the ecological crisis that we now face. That crisis, in large part, has been brought on by us humans in how we have treated our natural environment. At least, this is how we usually think about the causes of the crisis, unless we entirely deny the human role in causing it. In short,
The crisis I refer to is the destruction of the environment that makes possible human life and the life of other animals and of plants. I will propose that the implied separation between the human and the natural environment is itself part of the problem, the ecological problem. Yo voy a proponer que esta separación es precisamente lo que ha generado la crisis ecológica que vivimos hoy en día, ¿no? Esta crisis, en mayor parte, ha sido causada por nosotros mismos, hacia nosotros mismos, en contra de nosotros mismos, por la manera en la que hemos tratado el medio ambiente. Pero usualmente pensamos que nosotros mismos no tenemos un rol en la generación de esta crisis, ¿no? En pocas palabras, esta crisis a la que me estoy refiriendo destruye el medio ambiente mismo que hace posible la vida humana y la vida de otros animales no humanos, plantas, ¿no? Yo voy a proponer que la separación indicada entre los humanos y el ambiente natural es parte del problema. Para expresar mi alternativa, ahorita al principio de mi charla, voy a proponer que los humanos somos los ojos, los oídos, los dedos y los órganos sintientes del mundo. To state my alternative, now at the beginning of my talk, I will propose that we humans are the eyes, the ears, the fingers, and the sensing organs of the world, by which the world becomes aware of itself. This alternative is how I read Nishida Kitaro's notion of the self-aware world. It is also intimated in some statements of the medieval Zen master Dogen. But I want to lead to this alternative by way of a detailed reflection on some ideas that seem to reunite the human and nature. This reflection will hardly make any explicit references at all to Japanese philosophy, but I promise I will return to Japanese philosophers. In the meantime, I want to show that two popular ideas in particular contribute to the conceit that humans are living or have been living outside nature. Básicamente para que él pudiera expresar su alternativa, el principio de esta charla, él propone que los humanos somos en realidad los ojos, los oídos, los dedos y los órganos sintientes de la naturaleza, a través de los cuales la naturaleza se vuelve consciente de sí misma. Esto también está dicho, expresado en algunas máximas del maestro zen medieval Dogen. Pero quiero explicar esta alternativa a través de una reflexión detallada de unas ideas que parecen reunir lo humano y lo natural. Esta reflexión no hará muchas referencias a filosofía japonesa, a filósofos japoneses, pero él promete regresar a hablar acerca de filósofos japoneses eventualmente, ¿no? En esta charla. Mientras tanto, les quiere expresar dos ideas populares que contribuyen a esta arrogancia o presunción de los humanos en la que estamos viviendo, o hemos estado viviendo, de pensarnos como separados de la naturaleza. I came across the first idea in doing some research for an interdisciplinary conference held this past summer in Paris. The participants were mostly Japanese and French anthropologists and social scientists who are concerned with ecological issues. Yamagiwa Junichi, the president of Kyoto University, was among them. He is a primatologist, someone who studies apes and our closest relatives. The overall theme of that conference was the question, does nature think? Proposed by Augustin Berg, whom we heard about yesterday, a scholar of Japanese thought and co-organizer of the conference.
I understood the theme question, does nature think, to ask whether nature itself is capable of thinking when we discover that non-human animals and even plants can think like human beings, to some degree at least. That is, that many non-human species are intelligent in the sense that they make decisions and consciously solve problems. Esta idea me ocurrió primero al hacer un poco de investigación interdisciplinaria en una conferencia a la que asistí en París este verano. La mayoría de los participantes eran japoneses y antropólogos franceses, también sociólogos y científicos sociales de las humanidades, y que están estudiando problemas ecológicos. Entre ellos estaba Yumiko, el presidente de la Universidad de Kioto, quien es un primatólogo, una persona que estudia los simios y los animales que están más relacionados a nosotros. El tema de la conferencia era la pregunta, ¿la naturaleza piensa? Y esta pregunta fue propuesta por Agustín Berg, un académico del pensamiento japonés y también un coorganizador de la conferencia. Cuando escuché esta pregunta, me entendí que esta pregunta tema, o sea, de si la naturaleza piensa, era como preguntar si la naturaleza era capaz de pensar cuando descubrimos que animales no humanos e incluso las plantas pueden pensar como seres humanos, al menos hasta cierto grado, hasta cierto punto. Es decir que estas especies no humanas son inteligentes en el sentido que toman decisiones y resuelven problemas de manera consciente. Let me anticipate once again the point I will end with. I find that this understanding of thinking and intelligence actually divides humans from nature instead of uniting or reuniting the human and the natural world. I will need to explain why it continues the division. Bueno, les adelanto que yo creo que esta perspectiva en realidad divide a los seres humanos de la naturaleza, ¿no? Creo que esta manera de entender el pensar y la inteligencia nos divide del mundo natural, y esto lo va a tener que explicar a lo largo de su conferencia. But another popular idea also reinforces the division, and it reinforces the division between humans and nature precisely where it seems to bring the two together. That idea goes by the name of the Anthropocene. The Anthropocene is the historical era in which there is no longer a nature that acts and evolves apart from human beings. There is, as one person put it, no more nature that stands apart from human beings. No more and no longer, but once upon a time, there supposedly was a nature that existed apart from human beings when human beings could live apart from nature. Pero hay otra idea popular que también refuerza esta división entre nosotros los humanos y la naturaleza, ¿no? Y precisamente refuerza esta división cuando cree que está uniéndonos más con la naturaleza, ¿no? Y esta idea es la idea del Anthropocene, ¿no? El Anthropocene es la idea histórica en la que se piensa que ya no hay una naturaleza que actúe y evolucione de manera separada a los seres humanos. Hay una cita muy importante que dice: no hay más naturaleza que esté fuera de los seres humanos, ¿no? No más quiere decir que hace mucho tiempo la naturaleza sí evolucionaba fuera de nosotros, ¿no? Pero eso ya existía fuera de nosotros, pero que es algo que ya no sucede, ¿no?
Actually, the very concept of nature as the non-human natural world upholds the division. The division shows up in subtle ways that we scarcely notice. For example, the British documentary series on nature called Our Planet, released this past April, announces that the series will reveal what we must preserve to ensure that people and nature thrive. People and nature, with the emphasis on and, means people can be people apart from nature, and that nature can be nature apart from the human world. At least that's how things were before the present era of the Anthropocene. Bueno, de hecho, el concepto mismo de naturaleza como lo no humano, lo natural, ¿no? Mantiene esta división. Y la división se mantiene de maneras no siempre muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, el documental Our Planet, británico que acaba de salir, anuncia que la serie, y cita, revelará lo que debemos preservar para garantizar que la naturaleza y las personas progresen, ¿no? Y pues aquí el énfasis está en las personas y la naturaleza, ¿no? En esta división entre las personas y la naturaleza, porque implica que las personas pueden ser personas independientemente de la naturaleza, y que la naturaleza puede existir aparte o separadamente del mundo humano, o al menos así es como las cosas eran antes de la era que estamos viviendo del Anthropocene. These two ideas, then, the idea of the Anthropocene and the idea of human-like intelligence in plants and most animals, will run through my talk like interwoven themes. I will suggest that both these conceptions ironically end up dividing humans from their home in nature. I will also present alternative conceptions that put humans back in their natural place on Earth. Estas dos ideas, tanto la del antropoceno como la idea de que las plantas y los animales tienen una inteligencia similar a la de los seres humanos, la voy a mencionar a lo largo de toda mi conferencia, y voy a sugerir que estas dos concepciones, aunque intentan encontrar las similitudes entre los humanos y la comunidad no humana, las plantas y los otros animales, en realidad terminan separándolas más, ¿no? Y también voy a presentar unas concepciones alternativas que ponen a los humanos de vuelta en su lugar natural en la Tierra. At first sight, it seems natural that we humans would divide ourselves from our environment and from non-human beings. A primera vista parece natural que los humanos nos dividamos de nuestro ambiente y de las otras criaturas no humanas. We humans, after all, are able to speak, to use tools, to think, or at least to speak more articulately than other beings and to produce more complex tools. And certainly it seems to conceive of ourselves in difference from all else with a pronounced sense of self and self-importance. Y pues sí, después de todo, los humanos de alguna manera somos capaces de usar herramientas, de hablar, de comunicarnos de manera aparentemente más efectiva que otras especies, de fabricar herramientas más complejas, y lo que es seguro es que también somos capaces de concebirnos a nosotros mismos en diferencia de todas estas criaturas, con un pronunciado sentido de identidad o conciencia de uno mismo y atribuyéndonos una importancia propia, ¿no? That self-imposed difference has meant that nature refers primarily to the non-human world, the natural world or so-called natural environment, in distinction from the human-made or artificial world. That sense of nature has predominated in recent studies of representations of nature. Nobody has chronicled the recent history of decisive representations of nature more thoroughly than Jedediah Purdy
in his book After Nature. Esta diferencia autoimpuesta por los humanos ha significado que la naturaleza se refiere principalmente al mundo no humano, al mundo natural o al ambiente natural, distinguido del mundo creado por los humanos, ¿no? Que es un mundo artificial. Este sentido de la naturaleza ha predominado en estudios recientes de la naturaleza, de representaciones de la naturaleza, y nadie ha documentado la historia reciente más minuciosamente que Jedediah Purdy en su libro After Nature. More exactly, Purdy has chronicled the representations of nature that have been politically and ecological decisive in North America, which means that he has left out visions of nature that originated with Native Americans, indigenous Americans, and with people of non-European descent in the Americas. Específicamente, Purdy ha documentado las representaciones de la naturaleza que han sido política y ecológicamente decisivas o importantes en Norteamérica, ¿no? Lo cual significa que él ha excluido visiones de la naturaleza que se originaron con los pueblos nativos norteamericanos y con gente que no es de descendencia europea en América. It is not that Purdy fails to recognize the short shrift these peoples received in European accounts of the native land, or the extensive exclusion that often left them represented as non-human or as part of the wild to be tamed. How indigenous Americans and enslaved African Americans conceived of themselves in relation to nature is beyond the scope of Purdy's chronicle. No es que Purdy no haya logrado reconocer lo injusto que ha sido la situación para lo injusto que ha sido el recuento europeo de las personas que viven, las personas nativas de la tierra, o el grado de la exclusión que esta gente ha vivido y que los ha subrepresentado, ¿no? O los ha representado como personas no humanas o como parte de lo salvaje, ¿no? La manera en la que los indígenas y los afroamericanos se conciben a sí mismos en relación a la naturaleza es algo que no está incluido y supera el lente del recuento que hace Purdy. Perhaps the European representations of nature in America have been more powerful in establishing the Anthropocene than have other people's visions. Perhaps the Euro-American focus is justified in light of the fact that present-day North Americans have by far the world's largest per capita energy consumption, which has been doubling every 20 years. The U.S. ranks second in the world behind China in greenhouse gas emissions. The Euro-America-centric focus of accounts like Purdy's will be supplemented only when we have equally detailed surveys of the ways that Asians, Africans, and indigenous peoples have conceived nature. Quizás es el caso que las representaciones europeas de cómo se concibe la naturaleza han sido más poderosas o influyentes en moldear esta visión del Anthropocene. Quizá este enfoque euroamericano está justificado a la luz del hecho de que los norteamericanos de hoy en día han tenido el consumo de energía más grande per cápita del mundo, y el cual se ha estado duplicando en los últimos 20 años. Cabe recalcar que Estados Unidos es el país número 2 en el mundo, después de China, en producir gases invernaderos. Entonces,
Los enfoques como el de Purdy, que son euroamericanos, están centrados en lo euroamericano, solo podrán ser suplementados o complementados cuando hagamos documentaciones o investigaciones lo suficientemente completas de la manera en la que los asiáticos, los africanos y otros pueblos han concebido la naturaleza. European American ways have represented nature alternately as destined to be tamed, to be utilized, to be aesthetically enjoyed, or, finally, to be ecologically researched, but always somehow in distinction from the human world, even when in the Anthropocene, that nature no longer lives on its own. Estas visiones euroamericanas han visto a la naturaleza de distintas formas, como la naturaleza destinada para ser dominada, ser utilizada, incluso para ser disfrutada estéticamente, y finalmente para ser también investigada ecológicamente. Pero siempre todas estas visiones lo que tienen en común es que separan a la naturaleza del mundo humano. Y incluso la visión en la que del Anthropocene, en la que la naturaleza ya no vive por sí misma. A counterbalance to this distinction seems to appear in recent accounts of the intelligence of non-human nature, the first idea I mentioned. There, the division between human and non-human seems to be overcome. But rather than overcome, perhaps the division has merely morphed, changed into a one-sided takeover, where we find the human in other animals and even in plants, with less regard for their own ways of being. Ha surgido una visión que trata de ir como en sentido opuesto a esta, bueno, aparentemente en sentido opuesto a esta, en la que se trata de documentar la inteligencia de la naturaleza no humana, ¿no? Que es la primera idea que el profesor Maraldo había mencionado. Y aquí aparentemente la división entre humanos y lo natural parece haber sido superada. Sin embargo, argumenta que esta división más bien solamente se ha transformado en una visión vista desde los humanos, donde nosotros solamente valoramos a la naturaleza y a las criaturas no humanas por las maneras en las que se parecen a nosotros y no por las maneras particulares que ellos tienen de ser. In a perceptive essay on recent nature writing, Purdy has identified the imagination at work in popular literature about plant and animal intelligence, the fantasies that keep writers imprisoned in their own psyches, he says. For example, in The Hidden Life of Trees, Peter Wohlleben gives a fascinating account of how a tree can exchange nutrients with neighboring trees in times of stress and sickness, or send chemical alerts through roots and air when pests attack. En un ensayo muy perceptivo que escribió Purdy, él identifica cómo varios autores han usado su imaginación para hablar para hacer literatura acerca de la inteligencia de las plantas y de los animales, ¿no? Y da el ejemplo del libro, que es un libro que se llama The Hidden Life of Trees, la vida oculta de los árboles, escrito por Peter Wohlleben, el cual explica de manera muy interesante cómo es que los árboles pueden intercambiar nutrientes con árboles vecinos o cercanos a ellos en tiempos de estrés o de enfermedad, y pueden mandar también alertas químicas a través de las raíces y a través del aire, inclusive cuando las plagas atacan. But Wohlleben, the author, must bear the brunt of Purdy's sarcasm when he tells us that trees
have experience and have true friends and can be greedy as well as altruistic. Or when he tells us that grasses hear when registering a vibration of 200 hertz. With justifiable skepticism, Purdy picks out Wohleben's fantasy that the belief that the behavior of a tree in the forest can be a matter of individual choice and therefore a question of character. Pero bueno, Purdy dice esto con un poco de sarcasmo, ¿no? Porque cuando dice que los árboles tienen experiencia o tienen amigos de verdad, o que inclusive los árboles pueden ser ambiciosos, así como altruistas, o también inclusive decir que el pasto puede escuchar cuando registra una vibración superior a los 200 Hz, ¿no? Entonces Purdy todo ve esto con un escepticismo un poco justificable y se burla un poco de la fantasía de Wohlleben acerca de que de alguna manera el comportamiento de un árbol en un bosque puede ser un asunto de decisiones individuales y por tanto de alguna manera indicar que el árbol o la arboleda tiene un carácter o personalidad propia. That animals biologically remote from humans make human-like decisions and choices is also a claim in the work of the neurobiologist Stefano Mancuso, a writer that Purdy does not discuss. There's not time here for me to go into the details, but Mancuso claims, for example, that a group of bees makes decisions essentially the same way as does the individual human, or rather, human individual decisions are made in a collective manner, as are bee decisions. The neurons in our brains, which produce thoughts and sensations, he says, work the same way as the bees that together determine, for example, the best place to build a new hive. Esta idea de que los animales que son distantes a los seres humanos toman decisiones y se comportan de maneras significativamente similares a los seres humanos es una idea que está presente en el trabajo del neurobiólogo Stefano Mancuso. Cabe recalcar que un autor que Purdy no menciona, no va a mencionar los detalles, pero básicamente una de las cosas que Mancuso expresa es que las abejas, por ejemplo, toman decisiones de manera muy similar a la manera en que nosotros los seres humanos tomamos decisiones dentro de nuestros cerebros. Es decir, las abejas actúan de manera similar a la manera en la que nuestras neuronas actúan dentro de nuestro cerebro. Plants also, Mancuso claims, exhibit the capacity to remember and make distinctions. One of his experiments supposedly proved that plants can learn that a certain stimulus was harmless and distinguish it from other potentially dangerous ones. He claims that they're able to remember a past experience. Mancuso también habla acerca de las plantas y explica que tienen la capacidad de recordar y distinguir entre cosas que hayan, estímulos o amenazas que hayan experimentado en el pasado y recordar si les hicieron daño o no, para poder cuidarse de ellas o seguirlas consumiendo o recibiendo en el futuro. These descriptions claim more than a sameness between human and non-human intelligence. They assume more than that the plants have experiences and make distinctions. They also assume that human mental operations, such as decision-making, reduce to electrical discharges in our neurons. Estas descripciones no solamente nos están tratando de dar una paridad entre lo humano y lo no humano, ¿no?
también asumen que las plantas tienen experiencias y pueden hacer distinciones, y también asumen que las operaciones mentales humanas, como de tomar una decisión, pueden ser reducidas a descargas eléctricas neuronales. We often make nature too much in our own image and likeness. I've given examples where writers seem guilty of what is called the pathetic fallacy that imputes human emotions to the non-human. To a certain extent, Mancuso himself seems aware of this danger. In too many instances, he writes, our eyes see only what seems to be familiar to us, similar to us, and ignore everything that is different from us. Nosotros muy a menudo hacemos a la naturaleza muy a nuestra imagen y semejanza. He dado ejemplos acerca de cómo ciertos autores pecan de lo que denomina la falacia patética, la cual le imputa a los humanos emociones, la cual imputa emociones humanas a criaturas no humanas. Hasta cierto punto, Mancuso mismo parece consciente de este peligro, ¿no? En demasiadas ocasiones él escribe que nuestros ojos solo ven lo que es similar a nosotros o lo que parece similar a nosotros e ignora aquello que es diferente a nosotros. This habit goes beyond the problem of seeing the other only as a version of oneself. When we pretend that other life forms are, in many surprising ways, just like us, we assume an anthropomorphism that inhibits knowledge in two directions. It underestimates differences between human rationality and non-human responses. But, this is the more important part, it also tends to ignore the kinds of human responses that resonate with those of plants and other animals. Este hábito de tratar de ver solamente lo que se parece a nosotros en las criaturas no humanas va más allá del problema de ver lo otro como una versión de nosotros mismos, ¿no? Cuando pretendemos que las otras formas de vida son justo como nosotros, asumimos un antropomorfismo que inhibe el conocimiento en dos maneras distintas. Por un lado, socava la diferencia que existe entre la racionalidad humana y las respuestas de criaturas no humanas. Y por otro lado, y de manera más importante, también tiende a ignorar la manera en la que las respuestas humanas se parecen a aquellas, o son similares a aquellas de las plantas o de los animales. If we are too self-centered in ascribing all too human intelligence to non-human forms of life, we also severely limit our conception of what counts as human intelligence. Si nosotros somos lo suficientemente egocéntricos para escribir a los humanos una inteligencia demasiado humana a formas no humanas de vida, también estamos limitando de manera muy fuerte lo que consideramos como inteligencia humana. So let's look at these two aspects one at a time. First, the way that anthropomorphisms restrict our understanding of the non-human. Consideremos primero estos dos aspectos uno a la vez. Primero vamos a considerar cómo el antropomorfismo restringe nuestro conocimiento o entendimiento de lo no humano. So many suppositions about the distinctness of the human mind have been proven wrong that it seems risky to suppose any qualitative difference between human and non-human intelligence. Muchas suposiciones acerca de las distinciones que hay entre de la mente humana muchas suposiciones acerca de lo distintiva que es la mente humana han sido probadas como incorrectas.
de manera que parece un poco riesgoso suponer que cualquier diferencia cualitativa entre la inteligencia humana y la no humana. Perhaps something that is uniquely human is the ability to say and to know things like this, to articulate our understanding through syntax, and to speak truths about the world. Lo que parece permanecer como una capacidad verdaderamente y únicamente humana es la habilidad de decir y de conocer ciertas cosas, es decir, de articular nuestro entendimiento a través de la sintaxis y hablar verdades acerca del mundo. I don't wish to argue for the human difference here, as relevant as it may be. My point is that we unnecessarily anthropomorphize. We shape the being of non-humans in all too human ways when we conceive their capacities only in terms of human intelligence. La intención aquí no es enfatizar lo especiales o lo diferentes que somos los humanos, sino que el punto que quiere probar es que nosotros antropomorfizamos de manera innecesaria. Nosotros moldeamos el ser de los no humanos de manera demasiado humanos cuando concebimos sus capacidades solo en términos de la inteligencia humana. There are forms of intelligence that are not captured by the concepts of problem solving, memory, communication skills, reacting successfully to new or trying situations, and so forth, as Mancuso has defined the intelligence that he thinks even plants display. Hay formas de inteligencia que no están capturadas por los conceptos tradicionalmente englobados por la inteligencia humana, que incluyen la memoria, resolución de problemas, habilidades comunicativas, reaccionar de manera exitosa a situaciones complicadas o retadoras y demás, ¿no? Y como Mancuso ha definido la inteligencia de algunas plantas. Frequently, the model in such definitions is rational decision theory. To envision behavior according to a different model does not necessarily mean to diminish the value of the scientific research that's demonstrated surprising and amazing facts about animal and plant behavior. Rather, we want to appreciate life in a more expansive manner. El modelo comúnmente que está detrás de estas definiciones es una teoría de la deliberación racional. El concebir el comportamiento de acuerdo a un modelo diferente no significa necesariamente demeritar el valor de la investigación científica que ha demostrado datos muy interesantes y sorprendentes acerca de los comportamientos animales y de las plantas. Simplemente es para apreciar la vida de una manera más inclusiva. What would be an alternative way to understand the behavior of living beings, ourselves included? What other forms of intelligence are there? I take a cue from the philosopher and naturalist David Abram, whose essay on bird and fish and insect migration suggests what we might call reciprocating intelligence. Y me pregunto, ¿cómo sería una alternativa para entender los comportamientos de los seres vivos, incluyéndonos a nosotros mismos? ¿Qué otras formas de inteligencia existen? Tomo una pista del filósofo y naturalista David Abram, cuyo ensayo La migración de los pájaros, los peces y los insectos sugiere un concepto que podríamos llamar inteligencia recíproca. Sandhill cranes and salmon and monarch butterflies all exhibit uncanny navigational powers when they fly thousands of miles across continents and oceans. Contemporary science explains this amazing phenomenon by
thinking by finding a similarity between the abilities of these animals and technologies of our own human invention. Las grullas y los salmones y las mariposas monarcas, todas han demostrado, estas criaturas han demostrado tener poderes de navegación increíbles, porque vuelan miles de kilómetros a través de continentes y a través de océanos. Y la ciencia contemporánea comúnmente ha explicado estos grandes logros de la naturaleza como habilidades de estos animales que se parecen a tecnologías que nosotros mismos inventamos. We imagine that these creatures use external instruments like maps and compasses, only they internalize them, and they have somehow innate calendars and internal clocks. We imagine them as, Abram writes, a separated sentience or self that regularly steps back within its body or brain to consult the map or the calendar. But cranes and butterflies would have little use for a separated representation of the Earth's surface, for they have never, ever torn themselves out of the encompassing presence of the whole wide Earth. Esta visión de la ciencia contemporánea tiende a pensar que los animales tienen unas especies de dispositivos dentro de ellos que son como mapas internos o brújulas que tienen dentro de ellos, ¿no? Así como calendarios y relojes internos que los hacen, los caracterizan como seres que generalmente dan un paso atrás dentro de su propio cuerpo para hacer uso de estos artilugios, ¿no? Pero sin embargo las grullas y las mariposas no les sería muy útil tener estos artilugios que son una separación, una representación de la superficie terrestre, pues ellos nunca se han separado de la presencia abarcadora de la Tierra. And David Abrams continues, what if instead we were to allow that the animal's migratory skill arises from a felt rapport between its body and the breathing earth, that a crane's 2,000-mile journey across the span of a continent is propelled by the felt unison between its flexing muscles and the sensitive flesh of this planet. ¿Por qué no pensar más bien que las habilidades migratorias de estos animales surgen de una conexión entre su cuerpo y la tierra que respira? ¿Por qué no pensar que el viaje de miles de kilómetros de una grulla a lo largo de un continente es impulsada al unísono por sus músculos y la tierra sensible de este planeta? This planet with its air currents and its electromagnetic pulses, and so perhaps the magic is enacted as much by the Earth's vitality as by the individual bird that flies within it. Este planeta se mueve con corrientes de aire muy fuertes y pulsos electromagnéticos muy fuertes. Así que quizá esto es producto de la vitalidad de la naturaleza, así como del ver el pájaro que vuela dentro de ella. By focusing our question so intently on the single organism, as if it carried all the secrets of this magic hidden within itself, we easily lose sight of the obvious collaboration that is at play. Cuando nos concentramos tan insistentemente solo en el organismo que está realizando estas actividades, nos perdemos de los secretos o de la magia interna y perdemos vista de la colaboración que puede estar en juego entre el organismo y la naturaleza.
Abram's way to envision the intelligence behind the migration moves us out of the brain of the individual creature into the wider context of the reciprocity between it and the living planet. The emphasis shifts from a supposed ability caused by a single brain or nervous system. It shifts from there to an intercausal, interdependent complex that links a living being in the greater earth. La manera en la que Abram concibe la inteligencia nos aleja de la visión de concentrarnos en el cerebro de la criatura individual y nos mueve a un contexto mucho más inclusivo de reciprocidad entre esa criatura y el planeta en el que está actuando, ¿no? Entonces aquí el énfasis está cambiando de la habilidad supuestamente causada por un cerebro, ¿no? El cerebro del organismo o un sistema nervioso, a una visión de una acción intercausal e interdependiente que es compleja y que une a este ser humano con el planeta Tierra o la Tierra. So then, how might Abram's holistic model explain the responses of trees in distress, as Peter Wohlleben describes? As we mentioned earlier, Wohlleben recounts how a tree exchanges nutrients with neighboring trees in times of stress and sickness, or sends chemical signals and alerts through roots and air when pests attack it. He cites research that show trees can warn each other using chemical signals sent through the fungal networks around their root tips. And they also use electrical impulses to communicate. Well, Wohlleben attributes these abilities to the tree's equivalent of a brain. The tree actually has a kind of brain located in its root tips. ¿Cómo es que el modelo holístico de Abram podría explicar las respuestas que los árboles tienen en momentos de estrés, como ya habíamos discutido que menciona Peter Wohlleben? Como había mencionado, Wohlleben explica cómo los árboles tienen la capacidad de compartir nutrientes, de intercambiar nutrientes con otros árboles cercanos a ellos cuando están estresados o están enfermos, y cómo pueden mandar alertas químicas a través de las raíces y del aire cuando se ven amenazados por una plaga. Cita investigación que demuestra que los árboles pueden advertirse mutuamente usando señales químicas enviadas a través de las redes fúngicas alrededor de las puntas de sus raíces. Y que también utilizan impulsos eléctricos para comunicarse. Wohlleben atribuye estas habilidades y las hace equivalentes a lo que sería un cerebro humano, ¿no? Él dice, los árboles tienen una especie de cerebro, ¿no? Y lo localiza en las puntas de sus raíces. Now let's look at another explanation. Robin Wall-Kimmerer is a biologist and a member of the indigenous Potawatomi Nation in North America. She seems essentially to agree at first with this explanation about trees, but then she presents a fundamentally different sort of hypothesis for the phenomenon she calls the synchrony of trees responding together to some stimulus. Robin Wall-Kimmerer desde otra perspectiva, Robin Wall-Kimmerer, que es una bióloga y miembro de la comunidad indígena Potawatomi, la nación Potawatomi en Norteamérica, parece esencialmente estar de acuerdo con esta explicación, pero después Kimmerer nos presenta una hipótesis completamente diferente del fenómeno que ella denomina la sincronicidad de los árboles respondiendo juntos a un mismo estímulo. She writes, the trees in a forest are often interconnected by subterranean networks of mycorrhizae,
fungal strands that inhabit tree roots. The mycorrhizae may form fungal bridges between individual trees so that all the trees in a forest are connected. These fungal networks appear to redistribute the wealth of carbohydrates from tree to tree. Trees and fungi weave a web of reciprocity, of giving and taking. In this way, the trees all act as one. Through unity, survival, all flourishing is mutual. Y me explica que los árboles en un bosque normalmente están interconectados por redes subterráneas de micorrizas, que son filamentos de los hongos, de manera que todos los árboles de un bosque están conectados. Estas redes públicas parece que redistribuyen la riqueza de carbohidratos de un árbol a otro, y tanto árboles como los hongos hacen una red de reciprocidad en donde todos dan y reciben. De esta manera todos los árboles actúan como uno solo, a través de la unidad sobreviven y solamente todo florecimiento es mutuo. So what is the difference between these two explanations, Peter Wohlleben's and Robin Wall-Kimmerer's? One difference between them is that the first explanation locates tree communication via airborne chemical signals, and the other explanation sees the communication, or something like a response, going on in underground fungal connections. But there's a more basic difference. The first explanation prioritizes individual trees, whereas the second explanation shifts the emphasis to the network connecting the whole grove of trees. And more importantly, the difference is that the first explanation imputes human-like, willful capacity to trees that intentionally send out distress signals, whereas Kimmerer's explanation is holistic. She implies that trees respond as a whole group or grove naturally without intention, perhaps as does the immune system of a single human body. Metaphorically speaking, the infected human cells communicate to surrounding cells, naturally activating defensive white blood cells when infectious agents, as we say, invade one's blood. Una diferencia entre estas dos explicaciones que acaban de mencionar es que, técnica, es que la primera localiza la comunicación entre árboles como una comunicación que sucede a través del aire, mientras que la segunda localiza esta comunicación a través de las conexiones públicas subterráneas, ¿no? Pero una diferencia aún más básica entre estas dos explicaciones es que la primera explicación prioriza a los árboles individuales, mientras que la segunda explicación cambia el énfasis y lo pone dentro de la red que conecta a toda la arboleda. Y más importante aún es que la diferencia entre la primera y la segunda es que la primera le imputa o le atribuye inteligencia parecida a la humana a los árboles, y incluso una capacidad voluntaria de los árboles de mandar estas señales de manera voluntaria, ¿no? Mientras que la segunda implica que los árboles responden como un grupo o como un conjunto unificado, ¿no? Y que lo hacen de manera natural, sin ninguna intención o agencialidad, de manera quizás similar a la manera en la que el sistema inmune funciona dentro de nuestros cuerpos. De manera, hablando metafóricamente, poniéndolo metafóricamente, las células infectadas en nuestro cuerpo se comunican con otras células de nuestro cuerpo de manera natural y activando mecanismos de defensa cuando células nocivas invaden nuestro cuerpo. Although scientists often speak of a mechanism at work in such natural responses, holistic explanations are not necessarily mechanistic or deterministic at all.
We might instead envision these responses as the communal, spontaneous attunement of a group of trees with one another and with the soil that we also call Earth, including the other living forms that share it. The parts we single out as organisms all seek nutrients in this Earth and live best together when they reach the dynamic equilibrium called homeostasis. Aunque los científicos hablan acerca de un mecanismo que está funcionando en esas respuestas naturales, las explicaciones holísticas no necesariamente son mecánicas o deterministas en absoluto. Se nos podría ocurrir que estas respuestas son comunales, espontáneas y se deben a la sincronización de un grupo de árboles entre ellos y con la tierra, con la tierra, incluyendo otras formas de vida que la comparten. Las partes que nosotros identificamos o distinguimos como organismos, todas buscan nutrientes en la tierra y viven mejor juntos cuando alcanzan este equilibrio dinámico llamado homeostasis. I want to stress again that the anthropomorphic representation of plants is a two-sided depreciation. When we represent plants as possessing human-like intelligence and an ability to consciously deliberate, differentiate, and make decisions, we not only miss ways of responding that are specific to plants and epitomized by them, we also overlook the way that humans can and do respond to nature in ways that exceed their rationality, at least as rationality is typically defined. We overlook what Abram calls the intelligence of our sensing bodies, our animal bodies, and we therefore miss noticing the ways that actually do interweave plant and human and animal and behavior. This is particularly the case when we represent these life forms as making calculations individually in isolation from others of like kind and from the great earth. Me gustaría enfatizar que esta representación antropomórfica es negativa y desvaloriza en dos sentidos distintos, ¿no? Por un lado, cuando le atribuimos capacidades similares a las humanas, a las plantas, a los otros animales, nos estamos perdiendo de ver maneras en las que las plantas y otros animales responden de manera única y diferente a los humanos a otros estímulos, ¿no? Y por otro lado también estamos ignorando maneras en las que los humanos pueden responder a la naturaleza que superan o exceden a nuestra racionalidad, ¿no? O al menos a esta racionalidad como es típicamente definida. Lo que estamos ignorando es lo que Abrams llama la inteligencia de nuestros cuerpos sintientes o de nuestros cuerpos animales. Y por tanto nos estamos perdiendo, no nos estamos dando cuenta de las maneras en las que el comportamiento de las plantas y el comportamiento humano se interconectan. Abrams' work provides vivid examples of the reciprocity between living forms that is not captured in terms of rational decision theory. Let me give a much condensed version of one example. Through the centuries, ever since the Ice Ages, schools of salmon have returned periodically from the ocean to the particular freshwater mountain streams whence they first emerged. And when the salmon swim farther and farther inland, they bring nutrients from the ocean that, through the centuries, have enriched the soil and encouraged woodlands to grow into dense forests. El trabajo de Abrams nos
da ejemplos muy vividos acerca de esta reciprocidad que existe entre seres vivos, que no está capturada por la teoría de deliberación racional. Un ejemplo muy condensado sería el siguiente. A través de los siglos, desde la era glaciar, los cardúmenes, las escuelas de salmones, los productos de salmones, han regresado de manera periódica del océano a los arroyos particulares de donde nacieron o provienen dichos salmones, ¿no? Y cuando ellos nadan, se alejan más de donde nacieron, traen nutrientes del océano que a través de los siglos han enriquecido el suelo y han propiciado que crezcan más cosas en los forests. Bosques, perdón. Thank you. Here are some words of David Abram. The thickening woods offered habitat for innumerable other creatures. The association between salmon and woodlands was an ancient reciprocity renewed time and time again. As the ice retreated, the fish in the forests recolonized the glacier-scoured terrain together. El engrosamiento de los bosques ofreció otro hábitat para que otras criaturas se desarrollaran ahí, y la asociación entre el salmón y los bosques es un ejemplo de esta reciprocidad antigua que se renueva una y otra vez, mientras después de la era glaciar, cuando el hielo se empezó a derretir, los árboles, los peces y los bosques recolonizaron el terreno que antes estaba dominado por el hielo y lo hicieron de manera común. Native American groups along the Pacific Rim learned long ago to harvest migrating schools of salmon in abundance, but without depleting their numbers to the point of extinction. After a group caught its very first salmon, it would perform rituals that commanded a period of restraint and even abstinence from catching and eating the fish, waiting for the masses to swim upstream inland to their spawning grounds. They stopped catching the fish for a while, in other words. Algunos grupos nativos norteamericanos a lo largo de la cuenca del Pacífico aprendieron desde hace mucho a cultivar o a criar salmón que migraba, y lo hacen de manera abundante, y lograron hacerlo de manera sin reducir el número de la población de estos salmones hasta llevarlo al punto de extinción, ¿no? Lograron hacerlo sin extinguir esta población. Desde el primer momento en el que capturaron su primer salmón, empezaron a llevar a cabo rituales que indicaban un periodo de abstinencia de cazar a estos pescados para poder dejar que la población se regenerara. David Abram describes as visible among all indigenous cultures from every part of the North Pacific Rim an aura of sacred respect for their life sources. The ritualized honoring of the first fish also ensured that the salmon, however abundant in the coming season, could not be taken for granted, that its flesh remained a sacrament for the people. Abram describe que hay entre los pueblos nativos norteamericanos hay una especie de aura de un respeto sagrado hacia las fuentes de vida. Y cita, el honorar de manera ritual al primer pescado que cazaron, garantizó que el salmón, sin importar qué tan abundante fuera en la temporada en la que llegaba, era un recurso que no podía ser subestimado
y que su propia carne permanecía como un sacramento para la gente. Perhaps the people went through periods of trial and error, but their ritualized behavior suggests that they learned collectively to respond to the rhythms of their world in a way that reminds me of the reciprocal adaptation of the fish and the waters, the soil and the woodlands, and all their inhabitants. A model of rational decision-making by certain individuals could not explain the reciprocities that Abram describes. Sin importar los periodos de prueba y error y los errores que estos pueblos indígenas pudieron haber atravesado, su comportamiento ritual sugiere que aprendieron de manera colectiva a responder a los ritmos de su mundo de una manera que me recuerda a la adaptación recíproca de los pescados, de los peces y de las aguas, también de la tierra y de los bosques y de las criaturas que los habitan. Un modelo de liberación racional no puede explicar estas reciprocidades que Abrams describe. At the same time, this human adaptation was also not reducible to instinct, that is, a fixed pattern of unlearned behavior that was once thought to be the province of non-human animals. I would propose that the native people's learning was a matter of communal practice, of actions that showed them how to see, to understand as one communal body, ideally at least attuned to the sources of its life. Al mismo tiempo, esta adaptación humana no era algo que se pudiera restituir al instinto, es decir, el instinto entendido como un patrón fijo de un comportamiento innato o no aprendido, que se consideraba era un aspecto característico de los animales no humanos. Porque yo propongo que la gente nativa, este aprendizaje de la gente nativa fue algo un conocimiento que se adquirió a través de la práctica comunal de acciones que les demostraron cómo ver y entender a la naturaleza de manera ideal, como un cuerpo comunal sincronizado con las fuentes de su propia vida. In the case of the Pacific Rim peoples, the community practiced a ritual that repeated an appropriate response, a response of enjoyment and restraint, and they passed it on through the generations so that it became something of what we might call second nature for the people. Now, Robin Wall Kimmerer also writes, as we heard, of the synchrony practiced in ceremonies. In her case, of the annual Potawatomi gathering of indigenous nations, where she says there is something like a microcosal network that unites us and unseen connections of history and family and responsibility to both our ancestors and our children. En el caso de las personas que viven en la cuenca del Pacífico, la comunidad practicaba un ritual que repetía una respuesta apropiada o adecuada, una respuesta que se disfrutaba, ¿no? Se tenía que hacer de esto y los hacía que se autolimitaran, y es un ritual que ha pasado a través de las generaciones, de manera que se ha convertido en algo de segunda naturaleza para esta gente. Kimmerer escribe acerca de la sincronicidad practicada en ceremonias de la ceremonia anual de recolección Potawatomi, de la nación Potawatomi, donde existe algo como una red micorrizal que nos une, y hay una especie de conexión que no se puede ver, que acarrea historia y responsabilidad familiar tanto
a nuestros ancestros como a nuestros hijos. Perhaps we humans of today have torn ourselves too hastily out of nature, out of the encouraging presence of the wide earth that Abram describes. Perhaps we've forgotten how human groups have learned to live in the rapport he celebrates. Numerous human communities have seen themselves within nature and reciprocally nature within them. My time with you today allows only mention of two or three examples. Quizá los humanos hemos demasiado precipitadamente, nos hemos separado de la naturaleza de manera demasiado precipitada. Nos hemos separado de esta presencia abarcante de la gran tierra, como Amber la escribe. Quizá nos hemos olvidado de cómo los grupos humanos han aprendido a vivir en esta conexión que ellos mismos tuvieron. Muchas comunidades humanas se han visto a sí mismas dentro de la naturaleza y de manera recíproca han visto a la naturaleza dentro de ellas mismas. En esta presentación solamente me va a dar tiempo de darles un par de ejemplos. About 120 years ago, Chief Luther Standing Bear of the Lakota people on the high plains of lower North America is recorded as saying, "The Lakota was a true naturalist, a lover of nature. Kinship with all creatures of the earth, sky, and water was a real and active principle. For the animal and bird world, there existed a brotherly feeling that kept the Lakota safe among them. And so close did some of the Lakotas come to their feathered and furred friends that in true brotherhood they spoke a common language." Hace más o menos 120 años, el líder del pueblo Lakota, de las alturas de la parte baja de Norteamérica, se dice que dijo, los Lakota era un naturalista verdadero, un amante de la naturaleza, tenía afecciones con todas las criaturas de la tierra, del cielo y del agua. No, el cielo y el agua era un principio activo y real. El mundo animal y el mundo de las aves existía entre estos mundos existía un sentimiento de hermandad que mantenía a las Lakotas a salvo entre ellos. Y así los Lakotas asistían a sus amigos alados y peludos en su verdadera hermandad o camaradería. Hablaban una lengua común. Half a century later, a man by the name of Tatange Mani, whose name means walking buffalo, who was a Nakota tribesman living in Western Canada, he extends this response to embrace a communion with plant life. And he says, "Did you know that trees talk? Well, they do. They talk to each other and they'll talk to you if you listen. Trouble is, white people don't listen. They never learned to listen to the Indians, so I suppose they won't listen to other voices in nature. But I have learned a lot from trees, sometimes about the weather, sometimes about animals, sometimes about the Great Spirit." Una frase dicha hace medio siglo por Tatange Mani, cuyo nombre significa búfalo caminante, que es un miembro de la tribu Nakota, quienes viven en el oeste de Canadá. Extiende esta respuesta para incluir una comunión con la vida del espíritu. Y dice, ¿sabes que los árboles hablan? Pues sí, hablan entre ellos y también te hablan a ti si los escuchas. El problema es que la gente blanca no escucha.
nunca han aprendido a escuchar a los indios, así que supongo que tampoco escucharon otras voces de la naturaleza. Pero yo he aprendido mucho de los árboles, a veces acerca del clima, a veces acerca de los animales y a veces acerca del gran espíritu. But now wait a minute. If we now mention that or say that trees talk, isn't this just another example of anthropomorphic projections that I found evident in the scientific writings that attributes language-like communication even to plants, if not all animals? I don't think so. I read these statements about trees talking rather as human testaments to a bond that folds humans and the non-human into a single reality, a reality that trees and birds, bears and buffalo and human express reciprocally, each in its own way. Pero bueno, esto que acabo de decir acerca de que los árboles hablan y demás, no parece como reforzar estas proyecciones antropomórficas que acabamos de mencionar, porque le estoy atribuyendo habilidades del lenguaje o comunicativas a las plantas. Yo no lo creo, yo lo veo más bien como un ejemplo que existe o una prueba que existe de este vínculo entre los humanos y lo no humano que nos compenetra en una misma realidad, una realidad que tanto los árboles como los pájaros, los osos y los búfalos y los humanos expresamos de manera recíproca. Cada uno lo hacemos de nuestra propia manera. Philosophical narratives in East Asian traditions also attest to the common bond that goes by the name of nature. One example is a modern version of Buddhist philosophy in the theory of Imanishi Kinji that unites the inorganic with the life of the organic in a single interactive reality. Within it, living beings thrive in creative tension with the environment, such that the environment is an extension of the living thing, and at the same time the living thing is autonomous and governs the environment. We can then think of the environment as partly within our bodies, and of our bodies, insofar as they cannot freely be constructed, as extensions of the environment. Varias narrativas filosóficas de este de Asia, de las tradiciones del este de Asia, también dan cuenta de este vínculo común que es llamado como la naturaleza. Un ejemplo de esto es la versión de la filosofía budista en la teoría de Imanishi Kinji, que une lo inorgánico con la vida del orgánico en una misma realidad, en una sola realidad. En esta realidad, los seres vivos prosperan en una tensión creativa con el medio ambiente, de manera que el ambiente es una extensión de ese ser vivo y al mismo tiempo ese ser vivo es autónomo y gobierna el medio ambiente. Podemos entonces pensar que el ambiente está en parte dentro de nuestros cuerpos y podemos también pensar en nuestros cuerpos que en medida en que no pueden ser libremente construidos o transformados como extensiones de ese medio ambiente. In these and similar examples, we find no ultimate divide between humans and the rest of nature. They contrast sharply with our representation of man versus nature, and now of no nature without man in the Anthropocene. And yet another contrast defines Watsuji Tetsuro's concept of fudo, the milieu or terrayuno of interplay between wind and earth, signifying both culture and nature. En estos ejemplos que son similares entre sí, no encontramos ninguna división última entre los humanos y el resto de la naturaleza. En cambio, contrastan de manera
importante con nuestra representación de el hombre en contra de la naturaleza, ¿no? Y la actual visión del antropoceno de que no hay naturaleza sin hombres, ¿no? Sin embargo, otro contraste define el concepto de judo de Watsuji Tetsuro, el lío o el terruño de la interrelación entre el aire y la tierra, que significa tanto la cultura como la naturaleza. So if narratives of humans and nature apart from each other are misleading, there are other myths that I think, along with Purdy, are not useful. One is the myth of a wilderness untouched by human hands. The first European colonists mistakenly envisioned much of the land they encountered in the Americas as virtually untouched. Many of them romantically pined after this imagined wilderness and worked to have vast areas set aside to preserve it. Si la narrativa de los humanos y la naturaleza como dos cosas separadas entre ellas nos confunde o nos hace pensar en cosas equivocadas, hay otros mitos que yo creo, junto con Purdy, son de hecho callejones sin salida. Uno de ellos es el mito de una naturaleza que es virgen o no ha sido tocada por manos humanas. Los primeros colonizadores europeos visualizaron de manera equivocada mucha de la tierra que encontraron en América como tierra virgen o no tocada por manos humanas. Más adelante muchos de ellos, de manera un poco romántica, imaginaron a la naturaleza o a lo salvaje y trabajaron para tener áreas de esta naturaleza salvaje separada de nosotros para preservarla. I too would like to keep our engineering out of protected areas, but I must recognize that our care for these areas requires a technology of restraint. Now, another myth that Purdy and I alike would regard as not useful regards nature as the great reserve for human use and technology as the means to preserve it. Both Purdy and Heidegger share a skepticism toward technological solutions to all perceived crises. Both Purdy and Heidegger regard it a human conceit to represent nature as a standing reserve of resources. A mí también me gustaría proteger a las áreas naturales de nuestra tecnología, pero también reconozco que el hecho de que queramos protegerlas requiere una tecnología de la restricción. Otro mito que Purdy y yo también vemos como miopes, ve a la naturaleza como esta gran reserva dispuesta para el uso humano y a la tecnología como el medio para preservarlo. Purdy comparte con Heidegger un escepticismo saludable acerca de las soluciones tecnológicas, aparentes para cualquier crisis. Ambos ven este engaño humano, ven a que los humanos representan a la naturaleza como una reserva recurrente de recursos, como una arrogancia y una ilusión. I've been uncomfortable with a related myth, the view that we need to re-enchant nature and imagine it inhabited by spiritual powers beyond human reach, whether benevolent or malevolent. Perhaps the gods have withdrawn for the time being,
as Heidegger proclaims, and it's simply too late for us moderns to regard nature as something sacred. Freire, como hemos visto, refiere a lo inigualable de la naturaleza. También me vacilo acerca de un mito que está relacionado con esto, la visión de que necesitamos reencantar a la naturaleza e imaginarla como habitada por poderes espirituales que van más allá del alcance humano, ya sean estos benevolentes o malévolos, benevolentes o malévolos. Quizá los dioses se han retirado por ahora, como Heidegger dice, y simplemente es muy tarde para nosotros los seres modernos para ver a la naturaleza como algo sagrado. Yet other cultures did maintain balance by way of rituals that sacramentalized fellow creatures, as we saw with the Pacific Rim peoples who performed salmon rituals. Much more recently, in 1988, Buddhist monks in Thailand and Cambodia protested with no success. They protested against the land that was the deforestation of the land. It was destroying 2/3 of the forests and causing landslides, killing hundreds of people. Sin embargo, otras culturas mantienen un balance entre la manera en la que sus rituales sacralizan a otras personas, como vimos en el caso de las personas de la cuenca del Pacífico. Más recientemente, en 1988, los monjes budistas en Tailandia y en Camboya protestaron con poco éxito acerca de la deforestación que estaba destruyendo 2/3 de los árboles en sus tierras y causaba hundimientos que mataron a cientos de personas. And then something extraordinary happened among these Buddhist monks in Cambodia and Thailand. One of the monks began a practice of ordaining trees, that is, proclaiming them to be monks. Most loggers will not commit the taboo of harming a monk, even if the monk is a tree. Y luego pasó algo maravilloso, es que un monje empezó a ordenar a los árboles, es decir, convertirlos en monjes. Y esto es importante porque la gente no se atrevía a lastimar a un monje, entonces de esta manera estaba protegiendo a la gente. I'm going to skip over the next example. Altogether, my examples show that re-enchanting nature does not necessarily mean absolving ourselves of the power to change things, including to change ourselves. Now, when we envision humans as always a part of nature, always within nature, then Purdy's prophecy of the Anthropocene, the era in which nature supposedly no longer stands apart from human beings, that prophecy appears to be another human conceit. At least as long as there have been humans, Homo sapiens or hominin in general, there never has been a nature without humans. En conjunto todo esto, estos ejemplos muestran cómo esta idea de reencarnar a la naturaleza no necesariamente significa quitarnos a nosotros mismos el poder de cambiar las cosas o de cambiarnos a nosotros mismos. Cuando nos vemos como parte de la naturaleza o siempre como parte de la naturaleza, entonces la profecía de Purdy del Anthropocene, es decir, la era en la que la naturaleza ya no está aparte de nosotros, parece ser otro engaño o arrogancia humana. Al menos siempre que ha existido el Homo sapiens o un hominin en general, nunca ha habido una naturaleza sin los humanos. We come now to the question, does nature think? These humans, we can reasonably assume, have been capable of thinking. If they and all of us belong within nature, then nature lives in and through us as well. Taking that thought a step further,
We could say that nature thinks via us, through the medium of our brains and bodies, just as it inherently expresses itself in the substance of all living things and non-living beings. If we accord a special place to us human beings, perhaps that place is our heightened awareness of the motives and consequences of our actions, an awareness that calls us to responsibility beyond the natural responses of other living beings. Y estos humanos podemos asumir que han tenido una capacidad, han sido capaces de pensar. Si ellos y todos nosotros pertenecemos dentro de la naturaleza, entonces la naturaleza vive en y a través de nosotros. Si llevamos esto a sus últimas consecuencias, podríamos decir que la naturaleza piensa a través de nosotros, a través de nuestros cerebros y nuestros cuerpos, y de manera similar a como se expresa de manera inherente en la sustancia de todos los seres vivos y los no vivos. Si nos damos un lugar especial a nosotros mismos, podríamos darnos el lugar de tener esta conciencia aguda acerca de los motivos y las consecuencias de nuestras propias acciones, y es una conciencia que nos obliga al mismo tiempo a hacernos responsables más allá de las respuestas naturales de otros seres vivos. What if we were to envision ourselves as the world's eyes, and not only eyes but ears and fingers and other sense organs that we share with other sentient beings, and in our own specialized way, channel what the world has to say? ¿Qué tal si nos viéramos a nosotros mismos como los ojos de la tierra? No solo sus ojos, sus oídos o sus dedos, sino como otros órganos sintientes que compartimos con otros seres sintientes y que tenemos nuestras propias maneras particulares en los que el mundo puede. Nishida Kitaro proposed that the world itself is self-aware. It becomes aware via the conscious self that reflects it. He had in mind the human self and its manifest plurality, concentrating the world's awareness in multiple places, each with its own perspective. Nishida did not mean this metaphorically. We really are the focal points of the world's awareness. I think we can extend the panoply of the world's foci to all sentient beings. Each in its own way awakens the world. The world lights up and also partially conceals itself through each of us humans and through all sentient beings. Nishida mismo propone que el mundo es consciente de sí mismo y que se vuelve consciente a vez de los seres conscientes que lo reflejan. Tenía en mente el sí mismo humano en su pluralidad manifiesta, concentrándose en la autoconciencia del mundo en distintos lugares, cada uno con su propia perspectiva. Y Nishida no se refería a esto de manera metafórica. Él de verdad creía que nosotros éramos los puntos focales de la conciencia del mundo. Yo creo que nosotros podemos extender esto a esta idea de que todos somos puntos focales no solo a los humanos, sino a todos los seres sintientes, y que cada uno con su manera particular en la que el mundo se vuelve consciente de sí mismo. De alguna manera el mundo se ilumina, pero también al mismo tiempo se oculta a través de cada uno de nosotros y a través de cada uno de los seres sintientes. I would not exclude plants from this category either, but would accord them their own peculiar ways of responding to the earth or nature at large. Now, of course, Nishida wrote of world rather than of nature, but only to avoid the pretense of a natural realm outside of human conception and interaction. What humans as self-aware individuals do, perhaps better than other less individuated beings, is learn to see through acting, to understand via interacting with others and with things in the world. Yo no excluiría las plantas de esta categoría tampoco, sino que les atribuiría sus propias maneras particulares de responder a la tierra y a la naturaleza en general. Nishida habló del mundo en lugar de la naturaleza solamente para evitar
la idea de que existe un mundo natural fuera de la concepción y la interacción humana. Lo que los humanos hacemos es aprender a ver a través de nuestra acción para entender a través de la interacción con otros y con otros y con otras cosas en el mundo. David Abrams speaks of the intelligence of sensing bodies. Nishida translates this creative embodied perceiving into action and speaks of enactive intuition. We humans not only display or disclose a world already there, we enact it, that is, interact with it, such that both world and self arise in mutual formation. Abraham habla de la inteligencia de los cuerpos y Nishida traduce esta percepción creativa e incorporada hacia la acción y habla acerca de la intuición en activa. Nosotros como humanos solamente mostramos un mundo que ya está ahí. No solo mostramos un mundo que ya está ahí, sino que actuamos en él, o sea, interactuamos con él de manera que tanto el mundo como en sí mismo surge de esta formación mutua. Appropriate interaction is a matter of practice or cultivation, as many East Asian traditions have long emphasized, in recognition of the resistance that the world offers to our merely willing things to be what we want them to be. The natural reciprocity that Abram notices between earth and living beings becomes, in Nishida's philosophy, the practiced enactment of self and world. To translate his place-making philosophy in terms of nature again, we could say that nature is neither simply outside us nor solely within us. We live within nature, and nature reverberates in us. We are nature's way of getting to know itself, and the way is arduous and full of missteps. Una interacción apropiada no es algo que sepamos desde el principio, sino que necesita de práctica y de que lo cultivemos, ¿no? Hay muchas tradiciones hacia él que hemos conocido. La reciprocidad natural que Abraham nota entre la tierra y los seres vivos se convierte en la filosofía de Nishida en la práctica interpretada del sí mismo y del mundo. Para traducir esta filosofía que construye el lugar en términos de la naturaleza, una vez más, podemos decir que la naturaleza no está ni fuera ni solamente dentro de nosotros, sino que vivimos con la naturaleza y la naturaleza a su vez resuena o reverbera dentro de nosotros. Nosotros somos la manera en la que la naturaleza se conoce a sí misma y la manera en que la naturaleza se conoce a sí misma es ardua y está llena de deslices y de errores. Because we've run out of time, I will skip the next example, which has to do with Dogen. He has a way of showing that it's not simply the case that within nature there are humans, also within humans there is nature. So I gave my talk, the title of my talk, a question. Nature without us or within us? The response, I think, is that so long as human beings have lived, nature has not been without us, unaffected by us, and we certainly have not and could not live outside nature. Nature is within us as we are within nature. I hold this thought to be fruitful for the care that the earth deserves and for the care we humans are called to give. En mi conferencia, la representación de mi conferencia hice la pregunta, ¿la naturaleza con nosotros o dentro de nosotros? La respuesta que propongo es que desde que los seres humanos hemos vivido, la naturaleza no ha estado sin nosotros o no ha estado afectada por nosotros.
y nosotros de manera evidente no hemos existido y no podríamos existir fuera de la naturaleza. La naturaleza está con nosotros y de manera que nosotros estamos con y dentro de la naturaleza. Yo sostengo esto, yo sostengo este pensamiento como un ser fructífero para el cuidado que tengamos el cuidado que la tierra merece, que le demos, y por el cuidado que los humanos debemos de dar. Thank you very much for your patience this morning. Very quickly, I have one issue with formulation. Humans are the eyes, the ears, the fingers, and the seeing organs of the world, by which is the question, by which the world becomes aware of itself. I understand differently. If we change by which to as the world becomes aware of itself, we become the eyes, the ears, the fingers, and the sensing bodies, organs of nature. In a way, in other words, I think we are still privileging human beings a little bit. Because by which means world does not become self-aware until something happens. I think it is already this self-awareness possibility of that exists, and we are born into it. That's how I read Nishida. So that is just a little comment. Fine. Thank you, Michiko. I'll certainly accept that as another way of reading it. I wonder if you would want to go so far as to say that we individual human selves don't arise until the world is aware of itself. No, we arise anyway. We are, what did you say? We are born anyway. We are born anyway. What happens to the world's awareness then? It's mahat in the Sanskrit. One moment. Okay, bueno, a grandes rasgos la pregunta de Michiko es acerca de que quizá no le parece muy afortunada la expresión de decir que nosotros tenemos los ojos, los oídos, las manos, lo que sea, del mundo, ¿no? Porque me parece que refuerza esta idea antropomórfica o antropocéntrica, ¿no? El doctor Maraldo estaba respondiendo algo que me quedé a la mitad de escuchar, ¿no? Pero Well, I'll just rephrase it, and that is, I think perhaps the point is to say that the world's awareness is growing, as is our own, and they're reciprocal. doctor Maraldo me parece que la conciencia del mundo está creciendo así como la nuestra y que es un proceso recíproco. Hablar en español porque en inglés estoy empatada. Bueno, no la imagen, el bodhisattva, ¿no? El bodhisattva lo quita a la figura del bodhisattva, me parece que se permea esta idea, ¿no? Como los ojos del mundo, las manos del mundo, las orejas del mundo. Y no sé si tú has pensado en eso. Yes, thank you very much, and I have not thought about that. But we might start thinking about it. The Bodhisattva, after all, is the being that could be emancipated from a certain dimension of the world and remain within the world. In order to, in this view, make the world more aware of itself through bodhisattvas. Now, the emancipation, what the bodhisattva is emancipated from adds another kind of twist to the ecological thinking that I'm proposing. So, because the bodhisattva, after all, is thought of in terms of liberation, and I have not
I have not brought in the conception of liberation. Muy rápido el proceso para responder que no ha pensado acerca de esta figura de Bodhisattva relacionado a lo que ha pensado, pero sería muy interesante, sobre todo por el aspecto de la liberación del Bodhisattva, me parece muy interesante. I have a very precise question raised for your presentation. What do you base culture as something that humans have created in your thought? What is culture? As a concept? Pero la pregunta es, ¿qué piensas de la cultura? ¿Dónde se coloca la cultura? I haven't proposed any distinctive notion of culture except that which is commonly understood, say, among anthropologists as culture, which is that which is human-produced. However, as all anthropologists will have to recognize, it's a kind of then a transformation of nature. Because after all, cultures make things, artifacts, out of what they think of as natural ingredients, natural elements. The point is to find this common basis to culture as artificial and the so-called natural world, which is not artificial. So culture is also anthropocene. Is all Anthropocentric. Culture is also anthropocentric. I wouldn't. Well, of course, in a way it is, unless I don't know. I think anthropologists today are beginning to talk about the cultures of gorillas and of chimpanzees and of baboons and so forth. At least that. I don't know if they're talking about the culture of bees and ants. So they're trying to extend the notion of culture, but again, seeing in the behavior of, say, the great apes, human-like behavior. So of course, culture is anthropocentric. But, I'm not saying that there's anything particularly wrong about that if you want to explore that line of thinking. ¿Alguna otra pregunta? Creo que tenemos que cuestionarnos seriamente qué entendemos por de antropocentrismo, ¿no? O sea, lo hemos tomado también como un principio que no hemos sin más cuestionado, ¿no? O sea, el doctor Maraldo puso algo sobre la mesa importante y que me gustaría subrayar, ¿no? O sea, siempre que hablamos de naturaleza, hablamos del ser humano a la vez, ¿no? O sea, naturaleza es una palabra y hacer un concepto implica ya una relación desde el pensar y una relación desde el ser humano, ¿no? Cuando hablamos de la naturaleza sin seres humanos, ¿no? ¿Cómo sería la naturaleza si no hubiera humanos? Es una abstracción ya, ¿no? Es una abstracción ya de una relación fundamental en que la naturaleza está siendo pensada. De esa perspectiva, la pregunta más bien es ¿qué rol tiene ese ser humano que piensa en la naturaleza para con ella, ¿no? Tiene el rol del sujeto, que se plantea por ello como fundamento, de la naturaleza como objeto que se le pone enfrente, o tiene el rol de aquel que se constituye en la experiencia del pensar, y que da forma en la experiencia del pensar y del verse con la naturaleza, ¿no? De ahí creo este valor de lo que el profesor ponía en la mesa sobre la ramificación de la naturaleza, ¿no? Pensar la naturaleza no como algo objetivo, puesto enfrente como recurso para ser aprovechado, incluso aprovechado y utilizado para la defensa ecológica, ¿no? Puesta a disposición como reserva natural, puesta a disposición como almacén de recursos bien administrados, sino dándole un valor propio, ¿no? Y ahí es donde se revaloriza la idea de que los dioses vuelvan a figurar en el campo de la naturaleza y con ello vuelven a tener un valor propio, ¿no? Y por dar un ejemplo de esto, no solamente análogo a lo que pasó en Tailandia, el día de ayer, como algunos saben, en Huejot 5 está una lucha muy fuerte en defensa del río, que se quiere construir un canal de desagüe industrial que va a dar al río allá. Y el día de ayer, la comunidad que está en lucha en Huejot 5 construyó un altar a la Virgen de Guadalupe en el canal, ¿no? Donde se debe construir el acueducto que va a desahogar el desecho industrial, ¿no?
intentando pues manifestar un valor sagrado todavía en el río, en la tierra, intentando pues disuadir a los trabajadores para construir su ecocidio o mantener el proceso de ecocidio que tenemos ahí, pues tienen que destruir también ese altar que queda ahora en el camino de este acueducto. Bueno, ya no tenemos tiempo, entonces vamos a tener que cortar la conferencia aquí porque ya nos estamos encerrando en el tiempo de la siguiente, pero bueno, muchas gracias por haber venido.